Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Y es algo maravilloso estar avanzando en el conocimiento de Dios para transformarlo todo en una alabanza a Él. Hoy quiero hablarte acerca de librados del mal. Librados del mal, basado precisamente en este salmo precioso que menciona, que habla acerca de cómo nuestro Dios está llevando nuestra vida por encima de circunstancias terrenales. Dios es bueno. Acompáñame por favor para leer juntos Salmo 107, los versículos 13 al 16. Lo vamos a leer en voz alta, confiando en el Señor con todo el corazón. Salmo 107, versículo 13, dice así: luego que clamaron a Yahvé en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. El sufrimiento ha estado en la historia de la humanidad. El dolor, la enfermedad, los accidentes, cosas que golpean la vida y hacen sufrir. Todos hemos llorado y todos hemos tenido tiempos difíciles en donde tenemos que fortalecer el corazón para soportar esos malos tiempos. Y hay distintos enfoques que se pueden tener para enfrentar la adversidad. Incluso existe, y sobre todo en otros tiempos, la tendencia a sufrir, a padecer, como si hubiera virtud en el sufrimiento, como si estar doliéndose fuera algo bueno. Si fuera bueno, Jesús no habría muerto por ello, Él llevó nuestros pecados, pero también nuestros dolores en la cruz del Calvario. Evidentemente quería que no los lleváramos. ¿Sabe? Leyendo un poco de la historia, me encontré por ahí que ustedes han leído, por ejemplo, sobre la Madre Teresa de Calcuta, que tenía leprosorios en la India, y cómo creía ella que el sufrimiento purificaba. Incluso pensaba y le decía a los leprosos que no les darían analgésicos para el dolor cuando perdían los dedos, la nariz, cuando las llagas en su cuerpo, porque según ella el sufrimiento eran besos de Jesús. Hay gente muy besuqueada que sufre por todo y que siempre está sufriendo. Pero amados, ¿realmente es la voluntad de Dios que estés padeciendo y sufriendo? Si esa fuera la situación, pues volveríamos a la locura de la Edad Media de tratar de golpearse como los monjes, lastimarse, dañarse. Pero repito, ese no es el corazón de Dios. Si has leído los evangelios, te has dado cuenta que Jesús tenía compasión por el dolor de la gente. Si tenían hambre, les daba de comer. Si estaban enfermos, los sanaba. Si perdían un ser querido, se los resucitaba. Siempre tuvo compasión, lloró ante el dolor de los demás. Cuando sepultaron a Lázaro, su amigo, aunque él sabía que lo iba a resucitar, al ver el dolor de Marta, María y los demás que estaban ahí acompañando este velorio de Lázaro, los que estaban ahí lloraban, y Jesús lloró al ver el dolor de ellos. Jesús tiene compasión, tiene empatía. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene amor y no está de acuerdo con el sufrimiento. Por eso promete vida eterna. Por eso promete un cuerpo glorificado que no volverá a enfermar, que no volverá a morir, que no volverá a dolerse jamás. Bendito sea Dios. Y en este sentido, al leer, amados, el Salmo 107, nos encontramos precisamente a nuestro Dios salvándonos, rescatándonos del dolor, del sufrimiento, de las épocas y los momentos difíciles, a aquellos que claman a Él, que oran al Señor. Y el salmista comienza diciendo: alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entre otras cosas que menciona, porque nuestro Dios verdaderamente nos libra del mal. Bendito sea Dios. Incluso Jesús nos enseñó a orar, incluyendo la frase: líbranos del mal. Es algo precioso eso. Hace muchos años, predicando sobre este pasaje del Padre Nuestro, como se le llama comúnmente, veíamos que la frase líbranos del mal, la palabra líbranos es un término griego que quiere decir fluir en.
Entonces la idea es que hay gente que fluye entre comillas en el mal, es decir, tienen que andar sufriendo y doliéndose para sentirse que más o menos andan bien con Dios. Pero el Señor dice: no, fluyan sin el mal. Fluye en el bien, en la bondad de Dios, en hacer bien al prójimo, en el bien y no en sufrir, en dolerse, en padecer. Porque de por sí la vida te va a presentar razones para llorar. ¿Cómo me fortalezco y lo supero? De eso trata este salmo. El Salmo 107 no tiene un autor definido, no sabemos quién sea, pero también nos habla acerca de ser librados del mal. ¿A alguien le interesa esto? Para que decir amén con todo el corazón. Y entremos primero, amados, a ver que nuestro Dios primero te libra de aflicciones. Dios te libra de aflicciones. Dice el versículo 13: luego que clamaron a Yahvé en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Así dice. Y la palabra clamaron es un término bien gráfico en hebreo. Literalmente significa lanzar alaridos. O sea, no es una oracioncita religiosa, es gritar como un animal herido, alaridos, gritar, clamar, implica verdaderamente gritar buscando a Dios. Clamaron a Dios, dice el pasaje. No está hablando de aquellos que se quejan del dolor, pero ante todos los demás. Porque hay gente que increíblemente busca a otro para hablarle de lo que sufre. Pero no, el pasaje dice que aquellos que fueron rescatados clamaron a Dios. Tu prójimo te puede tener empatía, pero no puede hacer nada por ti. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra te puede rescatar, te puede bendecir, te puede sanar, te puede salvar. Él es bueno y poderoso para ayudarte. Bendito sea Dios. Clama, pero clama, dice el pasaje, como quien lanza alaridos en su angustia, dice el pasaje, en el dolor, en la apretura del alma, en ese sentimiento del pecho oprimido. Cuando realmente te sientes mal, atrévete a orarle a Dios. El salmista te dice: canta a Dios, ora a Dios, clama a Dios. Ellos oraban cantando también. En lugar de hacer canciones adoloridas como el mundo, decían: pues si voy a llorar, lo voy a hacer delante de Dios. Y cantaban a Él. Ahora lo interesante es que cuando hay dolor, algunos se retiran de la fe. No, Dios no me sanó, no me ayudó, no ha hecho nada por mí. Hay otros que se amargan. Han sufrido tanto que te los encuentras a cierta edad en donde son amargos, pesimistas. ¿Y cómo estás mal? ¿Cómo quieres que esté? O sea, es gente difícil, ya están amargos. ¿Te has topado a alguien así? Porque si nunca en la vida te has topado a alguien así, a lo mejor eres tú. La única explicación de que un amargo no se encuentre a nadie amargo es que él es amargo. La única explicación de que una persona diga: no, yo nunca he encontrado gente amarga, es que él es el amargo. Los demás es como el mal aliento, la amargura. El que lo tiene no se da cuenta, igual, haz de cuenta, sí. Pero el pasaje entonces te habla acerca de clamar a Dios. No eres de los que se retiran, no eres de los que se amargan, eres de los que busca a Dios y serás librado por Dios. Yo no sé si hoy, no sé cómo lo hará, pero sé que Dios es bueno para librarte de tu angustia. Bendito sea Dios. Serás librado, dice el pasaje, de tus aflicciones. En ocasiones Dios te libra terminando el problema. En ocasiones no termina el problema, pero te quita la angustia del corazón y la falta de paz. Te da consuelo, te da paz. Son dos formas diferentes como termina la aflicción. En ocasiones, repito, es el milagro de librarte del problema. En otras, sobrenaturalmente te quita la aflicción interior y puedes tener gozo y sonreír y tener paz atravesando el valle de sombra de muerte o de dolor o de preocupación o necesidad. Puedes hacerlo. Un ejemplo: la Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, recordarás el Getsemaní, con gran clamor y lágrimas al que le podía, de eso debes subrayarlo, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y uno dice: a ver, si en el Getsemaní lloró delante de Dios y clamó, pero dice el pasaje fue oído y aún así murió crucificado. ¿Cómo es que fue oído y fue librado si fue crucificado? Porque él no fue librado de la cruz, era la voluntad de Dios para él, lo dijo el Señor y él lo aclaró: no será mi voluntad sino la tuya, Señor. Pero aún así
Él podía desde la cruz decirle a Dios Padre sin amargura y perdonar a los que le estaban crucificando. Él había sido librado del temor a la muerte, del dolor y sufrimiento que habría de padecer, manteniendo un corazón en paz para con Dios a pesar de todo ese sufrimiento. Es decir, te está enseñando que hay ocasiones donde Dios te librará del problema y hay otros en donde tendrás paz en medio del problema, y serás poderoso en medio del problema, y tendrás gozo en medio del problema, y te librará de ese sufrimiento interior en medio del problema. Bendito sea Dios. Primero eso. Segundo, te rescata de la muerte. Dice el versículo 14, la primera parte: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. La existencia en este mundo puede transformarse en algo como de tinieblas. Eso como traer una nube sobre la cabeza, en donde las cosas simplemente parecen ir muriendo poco a poco y no salen bien. Algunos le dicen mala suerte, pero no es un asunto de suerte en el sentido de casualidad. La vida se puede poner así. No sé si has pasado por una etapa que sea como de tinieblas, en donde las cosas realmente estaban mal, y es allí donde necesitas, según el pasaje, clamar a Dios pidiendo ser librado del mal. El salmista dice que alaba a Dios porque lo sacó de esas tinieblas. La gente te va a decir: tú no tienes problemas. Lo que tengo es un gran Dios. Lo que tengo es paz interior. Lo que tengo es gozo en el corazón. Lo que tengo es la libertad que Dios ha traído a mi alma. Bendito sea Dios. Y esto te libra de la sombra de muerte, por decirlo así. El pasaje lo habla de esa manera. Es como si terminara tu mala suerte, como si terminara ese vivir oprimido, como si terminara esa sensación de que las cosas cada día están peor. Yo oigo gente que dice: cada día estamos peor. No tienes idea. Cada día estamos mejor, bendecidos, favorecidos. Dios es bueno, tiene un gran plan. Bendito sea Dios. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo le hace Dios para quitar las tinieblas de la vida de alguien y darle vida? ¿Cómo se le hace? Muy sencillo. Dios es luz y Dios es vida. Lo que Él hace es acercarte a Él. Y cuando te acerca a Dios, las tinieblas son disipadas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hablo a veces de estas cosas porque ilustran bien lo que quiero decir. Ustedes saben que nací en la Junta Chihuahua, que es un pueblo pegado a la sierra, donde entras a la sierra de aquí del estado de Chihuahua, muy frío en el invierno. Es un lugar donde hace 56 años y unos meses más el ángel Gabriel visitó por allí. Y entonces, bueno, ok, ya es mi versión, está bien. Y entonces, cuando es invierno, recuerdo inviernos en donde era verdaderamente frío y lo que le sigue, donde era nieve todo, congelado. Y era tan frío que literalmente lo que significaba cubrirse o protegerse era acercarse, lo que les he platicado, a la estufa de leña de mi abuela que estaba ahí en media cocina. O sea, acercarte a la estufa de leña, que además hacían el pan ranchero ahí. Te acercabas a ese lugar calientito que calentaba todo, y el retirarte era un frío terrible. El acercarte a esta estufa de leña era una sensación muy agradable, una sensación rica. Es bueno, y aparte olía precioso eso. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? El retirarte es tinieblas y muerte. El acercarte a Dios es el bien, es vida y luz. El salmista está diciendo: me rescató de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Cómo lo hizo? Entonces te sanó. Es más que eso, me acercó a Él. Me acercó a la fuente de toda luz, a la fuente de toda vida, a la fuente de todo gozo, a la fuente de toda bendición. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito sea su nombre. Es la forma como lo hace. Entonces, hay más tinieblas, hay más temores de enfermedad, muerte o problemas. Te estás alejando, amado, acércate. En tercer lugar, Dios te destruye las prisiones. Eso dice el versículo 14, la segunda parte: y rompió sus prisiones. Dios, dice el pasaje, rompió en plural sus prisiones. No solo una prisión, sus en plural. Libre de verdad. No te libra de una cosa y te queda encerrado en otra.
El que salva a tu familia, te salva de una mala economía. El que rescata tu vida del hoyo, del pecado, de la maldad, también te da una vida ejemplar de influencia, que seas benéfico, te libra de toda opresión, de toda prisión. Bendito sea Dios. Y es una libertad que no es temporal. Porque mira, si te sacara de la cárcel, la prisión, si te sacara de la cárcel y andas libre, podrías tener un día el temor de regresar a la cárcel. Cuando a alguien le dan, no sé, libertad bajo fianza, está libre. Pues sí, pero él sabe que hay una prisión en donde un día puede cometer un error y regresar. Pero si destruyen todas tus prisiones, no hay a dónde regresarte. Esto es lo que está diciendo el salmista. Lo que él está diciendo no es: me rescató de la cárcel, destruyó mis prisiones. No solo me ha dado libertad, no hay manera de que regrese a estar oprimido. No hay forma, no hay lugar, no hay a dónde volver. Me ha librado no de forma temporal, sino permanente. Estoy libre, bendito sea el nombre del Señor. No tengo temor de volver a estar preso. Estoy libre en el nombre de Jesús por siempre. Esto es maravilloso. Alguno debe adorar a Dios mejor que eso, porque ese pecado no tiene por qué volver, porque esa prisión no tiene por qué regresar, porque esa mala vida no debe estar ahí para que regreses. Eres libre en el nombre de Jesús. Y lo que fuiste terminó, y lo que te aprisionaba se acabó, y aquello que te ejercía presión ha terminado. Libre en el nombre de Jesús. Rompió mis prisiones, las deshizo, las acabó. Esto a mí me parece, amados, algo maravilloso. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Me gusta cómo libera, me gusta cómo salva, me gusta cómo bendice. No lo hace un poco, lo hace en serio. Y luego dice la palabra que te bendice con maravillas. Me sorprende Dios siempre. Mira, versículo 15 dice: alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, por todo lo anteriormente visto y todo lo que el Salmo menciona en los versículos anteriores y posteriores, dice: alabad a Dios por su bondad, por su misericordia. Claro que sí. ¿Qué más podríamos hacer sino ser agradecidos? Cantar, adorar, glorificar a Dios, levantar las manos, expresarnos. Estamos contentos. Es mejor que sacarte la lotería. Dios te ha bendecido, te ha dado vida eterna, y esto lo hace con amor inmerecido. Por eso es misericordia. No es por mérito, no te lo ganaste, no te lo mereces, no has hecho lo suficiente. Es un asunto de su bondad. Dios es bueno. Pero como si fuera poca su misericordia, no solamente va a rescatarte como quien te libra, sino que lo tiene que hacer de una forma espectacular. Mira el pasaje. Habla de que Dios hace maravillas. Recuerden, por ejemplo, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. No llegó el Señor y le dijo: vámonos, y salieron una noche como por la puerta de atrás a escondidas. No puede ser así. No van a salir avergonzados. Tienen que salir después de que Dios sea glorificado, después de 10 plagas y atravesando un mar. Tiene que ser espectacular. Así es Dios. No te va a librar apenas, no va a darte una nueva vida así nada más. No, el pasaje dice: alaba a Dios por las maravillas que hace contigo. Lo va a hacer espectacular. No solo desea librarte, Dios desea hacerlo de una forma sorprendente, espectacular, gloriosa. Quiere librarte de una manera que todos se den cuenta que fue Dios. Quiere darte una vida que todos sepan que fue Dios. Quiere hacerlo en serio. Alguien adore a nuestro Dios con todo su corazón. Bendito Dios. No ores de manera básica, como diciendo: ayúdame. No. Acuérdate en buscar lo grandioso, lo espectacular. Que Dios haga algo que verdaderamente te sorprenda. Déjame ponerte un ejemplo de algo fácil de entender, y además a mucha gente le gustan: los gatos. Esos animales que los identifican con brujas, por algo será. No estoy hablando de la tía que los cuida, estoy hablando de la Edad Media. A eso me refiero. Pero los gatos tienen unas costumbres muy extrañas
y una manera de ser muy extraña. Por ejemplo, inteligentísimos y bonitos también. Pero bueno, también el diablo se viste como ángel de luz, tú que sabes de gato. Pero en fin, el gato percibe la temperatura de las cosas que va a consumir, como que va a beber o a comer, con los bigotes. Entonces tiene los bigotes y cuando se acerca a comer, los bigotes están tocando y le están diciendo qué temperatura tiene. O sea, no se va a quemar, no es como el perro. Nosotros teníamos una perrita llamada Ginger, la cual le dabas comida y se aventaba toda la boca y no lo soltaba, estaba quemándose, pero ahí estaba como mexicano en taquería, o sea, así, algo así. Sí saben eso, todos lo hemos vivido eso. O sea, no lo sueltas, ahí estás quemándote, pero agarrando aire. En fin, así lo hacía Ginger. Pero los gatos no hacen eso, son muy listos. Los gatos lo que hacen es que utilizan los bigotes para medir la temperatura y dicen, no, está muy frío, no, está muy caliente. Y por esa razón, en algunas ocasiones es común, de hecho, que los gatos se coman lo de dentro del plato y dejen lo de alrededor del plato y no se lo quieran comer, porque la temperatura de la orilla del plato es distinta. Entonces ya no es la temperatura que me gusta, dice el gato, no está en el ambiente que yo quiero, así que no me lo voy a comer. Entonces el gato está insatisfecho. De hecho le llaman el mal del gato insatisfecho, así se le llama, porque está insatisfecho, se comió el centro y entonces voltea y te pide, porque él piensa, tú eres mi esclavo que sales a trabajar para mantenerme a mí. Entonces te voltea a ver con ojos como saben hacerlo, así con un desprecio tremendo, como solo los gatos pueden ver, porque así ven los gatos, te ven con desprecio, como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Tráeme más. O sea, entonces te voltea a ver pidiendo más. Y tú, se te hace extraño y tú dices, pero ¿por qué no te comes lo que está alrededor? Y el gato te voltea a ver otra vez como diciendo, ¿eres tonto o te haces? ¿Que no te das cuenta que no tiene la misma temperatura que el centro? No me lo voy a comer, tráeme más en la temperatura que a mí me gusta. Y rápido, humano, porque no tengo tu tiempo. Así lo hace el gato, así son. Claro que sí. ¿Tú crees que no? Porque hay un bicho por ahí, un parásito que se va al cerebro y hace que los humanos lo sirvan así tremendamente. Eso sucede, pero en fin, es real eso, Entonces el punto, amados, es, y luego cuando se enojan, ahí está el parásito enojado, de enójate con el pastor porque está hablando mal de los gatos, ok. Y entonces ese es parte del parásito que controla ahí. Y el hecho es, ¿cómo sabemos cuando alguien tiene un parásito de gato? Se enoja cuando uno habla de los gatos en contra. Ahí sabes que tiene parásito. Y entonces, pero el gato, el síndrome del gato insatisfecho, a pesar de que tiene la comida allí, es una ilustración muy simple, muy sencilla y clara para entender el síndrome de cristianos insatisfechos. Personas que tienen por la palabra de Dios una abundancia de promesas, una calidad de vida, una forma espectacular de paz, de gracia, de bondad, de favor, de gozo, para estar en cualquier circunstancia sonriente y en paz. No, pero como él percibe con sus bigotes, con su manera de pensar, otro ambiente, otro clima en su vida, es que cómo no voy a sufrir, que no ves lo que me está pasando, es que cómo no me voy a sentir así, que no ves lo que sucedió. Ellos miden las cosas no por lo que Dios dice, sino por las cuestiones terrenales, por sus bigotes nada más. Y así que aunque tienen la bendición de Dios allí, no la van a comer porque quieren que el problema simplemente desaparezca. Pero antes de que el problema desaparezca, va a desaparecer de tu alma el dolor, la angustia, la falta de paz, la falta de gozo, y Dios te llenará de paz, de consuelo, de gozo, de alegría. Y entonces, según su plan y propósito, también sanará, rescatará, bendecirá y hará aquello que sea necesario en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alguno adore a nuestro Dios. Dios es bueno y maravilloso. Tenemos que aprender, amados, acerca de esto. El salmista está hablando de ello. Y luego habla de que no solo te libra, te rescata de tus aflicciones, sino que te lleva más allá de tus límites. Qué maravilloso es Dios. Te lleva más allá de tus límites, dice el versículo 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bendito sea Dios.
en los tiempos del salmista, las grandes ciudades tenían murallas y una puerta principal con madera muy sólida, y tenían cerrojos de hierro y de bronce, maderas que estaban reforzadas con bronce y hierro para que no fueran fáciles de tumbar, quebrar y que no entraran los ejércitos enemigos. Quiero que comprendas el enfoque del salmista. El enfoque del salmista en medio de enemigos, en medio de problemas, en medio de enfermedades, en medio de situaciones difíciles, no es la de alguien que está a la defensiva, es la de alguien que está a la ofensiva. Es alguien que está avanzando. La puerta le impide entrar a poseer, y él habla de que Dios rompe esa puerta y quita esos cerrojos y puede entrar. Es como aquel pasaje cuando Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Algunos creen que la iglesia es la que está encerrada protegiéndose del infierno. No, lo que está diciendo este pasaje, lo que dice Jesús, es que el infierno, las tinieblas tratan de cerrar la puerta para que no rescates a nadie, pero las puertas del infierno no prevalecen ante la embestida de la iglesia, que arrebata almas, que rescata vidas y que establece el reino de Dios en este mundo. Bendito sea Dios. Está a la ofensiva la iglesia, no a la defensiva, a la ofensiva. Entonces el Señor está diciendo aquí: tú has tenido una vida con muchos límites, con sufrimientos, con momentos difíciles. Te libro de tus sufrimientos, te libro de tus aflicciones, pero además te quiero llevar a nuevos niveles, a conquistar un estilo de vida que no has tenido nunca. Te voy a quebrantar las puertas de bronce y a desmenuzar los cerrojos de hierro. Te voy a hacer indetenible, invencible, poderoso, para que llegues más allá de lo que has llegado jamás, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Mira, lo vas a entender a partir de dónde más habla Dios acerca de quebrantar las puertas de bronce y quitar los cerrojos de hierro. En Isaías 45, cuando Dios profetiza el levantamiento del rey Ciro, un rey persa que fue un tremendo conquistador, y que Dios dijo que habría de quebrantar las puertas de bronce y habría de quitar los cerrojos de hierro. Es decir, Dios había levantado a Ciro como un hombre conquistador invencible en la tierra de su tiempo. Entonces toma esas mismas palabras. De hecho, Isaías las toma del salmista. El salmista fue primero, pero son las mismas palabras para hacer referencia a que Dios te hace a ti una persona invencible, que sus límites los quita y va más allá de lo que no pudo lograr. Lo que no podías tener como familia lo tendrás en el nombre de Jesús. Lo que no podías lograr laboralmente lo tendrás en el nombre de Jesús. Lo que no puedes tener físicamente lo tendrás en el nombre de Jesús. Lo que no podías lograr económicamente lo lograrás en el nombre de Jesús. Te quitaré los límites, quebrantaré aquello que te ha estado deteniendo, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Quebrantar las puertas de bronce es un acto violento, pero eso lo dice en cuanto a quebrantar las puertas. Pero cuando habla acerca de desmenuzar los cerrojos, saben, busqué la palabra desmenuzar y es una palabra que no es la misma. En hebreo la palabra quiere decir literal, se usa en otros pasajes de la Biblia para hacer referencia a talar árboles. Entonces, quebrantar una puerta es algo violento, pero serruchar un cerrojo es algo estratégico, no es violento, tiene mucho orden y estrategia. El punto de esto te está poniendo el salmista un equilibrio entre tu vida va a ir más allá de los límites que has tenido, porque te atreverás a ser violento para pasar los límites sin perder la sabiduría para ser estratega, quitando todo cerrojo. Lo harás sabiamente, con orden y estrategia, para vivir de una mejor manera, no para vivir alocadamente, sino para vivir con sabiduría, haciendo las cosas mucho, mucho mejor. Bendito sea Dios. Si alguien ha entendido esto, debe adorar a Dios. ¿Cuántas puertas, cuántos cerrojos has tenido en tu vida? ¿Cuántos nos has recibido? ¿Cuántos límites has encontrado que te han impedido ir más allá? Pues la palabra de Dios para ti es que dice el Señor: quebrantaré las puertas de bronce y también desmenuzaré los cerrojos de hierro. Te voy a llevar más allá de tus límites para que conquistes la vida que veías a lo lejos, que te parecía imposible. Si le crees a Dios, Él lo hará. Bendito sea Dios. Clama a Él y Él lo hará. Ahora, según lo que estamos viendo,
Esto evidentemente cuando alguien está limitado y de pronto se le habla de ir más allá de sus límites suena imposible. Pero todo fue imposible hasta que alguien lo hizo. Imagínate que tuviéramos que explicar qué es un celular a una persona de la Edad Media, de allá de 1500, 1400 o un poquito más atrás, 1200, que le explicáramos a alguien de aquella época qué es un celular. ¿Cómo lo explicarías? Mira, es un aparatito que recibe una señal invisible y te presenta imágenes donde tú ves personas que hablan y tú puedes hablar con otros en otras partes del mundo a través de este aparatito y puedes verlos y escucharlos, porque el sonido y la imagen viaja en una forma de onda, en una frecuencia por el espacio a través del mundo y llega a la cajita ahí y entonces yo lo puedo ver y hablar. Lo siguiente después de esa explicación es la hoguera. Eres un brujo y estás loco. Lo siguiente es la hoguera. No puedes explicar eso. Cuando tratas de explicarle una vida más allá de sus límites a alguien con mentalidad de edad media, simplemente le resulta una locura y te escucha diciendo: estás loco, eso no se puede. Pero el que ya lo ha hecho y que trata de explicarlo, simplemente le dice: mi Dios sana la enfermedad, mi Dios restaura las vidas, santifica al pecador, restaura familias, te cambia la manera de pensar y de sentir, te hace hijo de Dios. Y tú se lo explicas a otro que está limitado, que está detrás de las puertas, que no puede entenderlo y le parece una locura. Dice: no sé qué estás hablando, hay que quemarlo. Incluso hasta se enoja. Más de uno se ha molestado conmigo y me ha tratado de decir cosas. No, es el evangelio de la prosperidad. El evangelio entonces es el evangelio de la miseria, es el evangelio de la enfermedad y de la escasez. ¿Que no has leído que Jesús dijo: Dios me ha ungido para abrir los ojos a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir las puertas de la cárcel a los presos, para anunciar la buena nueva, el año agradable del Señor, para decirle a los pobres que hay buenas noticias, una mejor vida? ¿Que no has visto que la unción que permite la predicación del evangelio te habla de buenas noticias? Todo puede cambiar, todo puede ser salvado, todo puede ser restaurado. Nuestro Dios tiene una buena noticia para ti. Bendito sea su nombre. Te va a llevar más allá de tus límites. Esto no lo puedes vivir tú, solo Dios. Jesucristo el Salvador sí puede darte esa vida. Bendito sea su nombre. Alguien adore a Cristo mejor que eso. Bendito sea Dios. De eso habla el Salmo 107. Por esa razón el salmista comenzó diciendo: alabad a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios si ha mostrado tanta bondad, si nos ha amado de una manera inmerecida? Con misericordia es el amor al que no se lo merece. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Esto es gratuito, esto es así nada más, esto es un regalo porque hiciste una oración de fe y ya. No, amado, yo te fui muy claro al decir que debes clamar a Dios como quien está haciendo alaridos, como quien se está entregando de todo su corazón, como quien muere entregándose a Dios. Esto no es así nada más, no es barato. Le costó a Cristo la cruz del Calvario y te cuesta a ti llevar tu cruz y hacer verdaderamente obedecer los mandamientos creyéndole a Dios. Esto es lo que sucede cuando obedeces la palabra de Dios. No es algo regalado, es algo que tú recibes porque has creído a Dios. No debo extenderme más. Ponte en pie, por favor. Puede haber aflicciones en tu vida de las cuales Dios desea hoy librarte. Así que, ¿qué te parece si extiendes a Dios tu clamor? Puedes orar, abre tu boca y dile: Señor, tú me libras de toda aflicción, tú me libras de angustias, tú me libras de problemas, tú eres mi Salvador. Tú restauras mi vida, tú me transformas, tú haces todo nuevo.
cambias lo imposible, me permites ir más allá de los límites. Gracias, Señor, eres el Salvador, Señor Jesucristo, no tienes límites, eres hermoso, poderoso, maravilloso, te gusta salvar de forma espectacular, no haces el límite, no haces el apenas, no llegas a lo necesario, te gusta ir muchísimo más allá. No solamente sacaste a tu pueblo de Egipto, sino que lo sacaste con mano poderosa, entre 10 plagas, abriendo el mar, demostrándole al mundo entero quién es el Redentor. Ahora, oh Dios, haz una obra maravillosa con nosotros, espectacular, sorprendente, que el que la vea caiga de espaldas y diga: esto solo lo pudo hacer Dios, esta es la obra de Dios y no del hombre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Dale una gran alabanza de verdad, dale una gran muestra de gratitud al Señor. Qué bueno es Él. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopov.com. Dios va a bendecir en abundancia.